El sonido de una guitarra eléctrica realmente lo unió todo para mí. Seguiré tocando mientras me sienta así. Eric Clapton y Jimmy Page, los dioses de la guitarra de los años 60, eran amigos porque ambos eran muy buenos en la música y se respetaban mutuamente. Pero su amistad terminó porque competían entre sí y tenían ideas diferentes sobre cómo hacer música. Después de eso siguieron caminos separados, pero no sin antes dejar un legado de música atemporal y una pregunta que todavía resuena en las páginas de la historia del rock. ¿Qué causó esta pelea entre estos dos grandes nombres de la escena musical de Londres? Después de muchos rumores sobre los informes, Eric Clapton finalmente dice por qué él y Jimmy Page se distanciaron, enfocándose en lo que hizo Jimmy que lo enfureció tanto. Estos vínculos especiales entre Eric Clapton y Jimmy Page se formaron por su amor a la música, sus increíbles habilidades y su deseo constante de mejorar su arte. Pero como dice el refrán, estos no estaban destinados a durar. En la vibrante escena musical de Londres, Jimmy Page y Eric Clapton comenzaron sus carreras musicales. Allí fueron admirados por sus increíbles habilidades con la guitarra. Slow Hand, mano lenta, es otro nombre para Clapton. Se hizo famoso con los Yardbirds, una banda conocida por combinar el rock y el blues de manera magistral. Cuando Clapton dejó los Yardbirds en 1965, sugirió a Jimmy Page como reemplazo. Sin embargo, Page optó por enfocarse en el trabajo de sesión en ese momento y sugirió a Jeff Beck en su lugar. Esta elección marcó el inicio de una amistad duradera entre Page y Clapton, quienes permanecieron cercanos a pesar de que sus carreras tomaron direcciones diferentes. Su amistad se fortaleció cuando tocaron juntos en sesiones de improvisación y reinterpretaron viejas canciones de blues. Page no solo era un músico ocasional, sino que también producía sesiones de grabación para la banda de Clapton, lo que mostraba cuánto amaban ambos el blues y las nuevas formas de tocar la guitarra. Esta colaboración reflejaba cómo la escena musical de Londres estaba muy conectada, con lazos personales y profesionales que a menudo se cruzaban. Page y Clapton mantuvieron el contacto a lo largo de sus vidas, incluso mientras trabajaban en sus grandes proyectos. Page más tarde se unió a Led Zeppelin, una banda de rock innovadora, y Clapton se convirtió en una gran estrella de la guitarra, con Cream, Blind Faith y su carrera en solitario. No importa cuán exitosos fueran, su amor compartido por la guitarra y la música blues mantenía su amistad fuerte. Colaboraron y llevaron los límites de su música porque ambos amaban la música blues, especialmente la de estrellas como Robert Johnson y Muddy Waters. Page y Clapton continuaron apoyándose mutuamente en sus vidas personales y profesionales a medida que avanzaban en sus carreras. A menudo se encontraban en espectáculos y festivales para compartir el escenario e intercambiar ideas. Su amistad iba más allá de la música, porque ambos fueron pioneros en adoptar la guitarra como profesión. En 1983, tuvieron un evento importante en su relación cuando tocaron en los conciertos benéficos ARMS de Ronnie Lane para recaudar fondos y concienciar sobre los estudios de la esclerosis múltiple. Page y Clapton mostraron sus habilidades y amistad en el escenario, junto a Jeff Beck nuevamente, todo, mientras apoyaban una buena causa. Los conciertos ARMS no solo mostraron lo buenos que eran en la música, sino también lo unidos que estaban como grupo y lo decididos que estaban a usar su posición para hacer el bien. En los años que siguieron, tanto Page como Clapton continuaron creciendo como músicos. Clapton se enfocó en una exitosa carrera en solitario y ganó muchos premios, incluido ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll más de una vez. Por su parte, Page permaneció cerca de Led Zeppelin, que se convirtió en una de las bandas más populares de todos los tiempos. A pesar de que sus caminos tomaron direcciones diferentes, Page y Clapton siguieron siendo amigos, reconociendo ambos lo importante que fue su trabajo temprano juntos para el desarrollo de sus carreras. El hecho de que sigan siendo amigos después de todos estos años demuestra cómo la música puede unir a las personas a través de los altibajos de la fama y el éxito. La amistad de Page y Clapton, que comenzó por su amor compartido por la guitarra y el blues, aún conmueve a los fanáticos y a otros artistas. Sin embargo, su colaboración no duró.
Pero antes de hablar de eso, echemos un vistazo a sus primeros años de vida y las trayectorias que tomaron antes de conocerse. Patrick Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Sus padres eran Edward Walter Fryer y Patricia Molly Clapton. Clapton pensó que su abuela Rose y su segundo esposo Jack Clapton, que era el padrastro de Patricia, eran sus padres cuando era niño. Esto lo llevó a creer que su madre era su hermana mayor. Hubo una creencia falsa de que el verdadero apellido de Clapton era Clapp, porque Reginald Cecil Clapton, el primer esposo de la abuela de Clapton, también se llamaba Clapp. Más tarde, la madre de Eric se casó con otro soldado canadiense y se mudó a Alemania. Eric se quedó en Surrey con sus abuelos y bajo su cuidado. Cuando cumplió 13 años, le regalaron una guitarra acústica alemana, pero era difícil de tocar porque no era muy buena y tenía cuerdas de acero, lo que le hizo perder el interés por un tiempo. Después de una pausa, retomó la guitarra 2 años después y la convirtió en una parte habitual de su vida. Estar expuesto al blues desde joven tuvo un gran impacto en su desarrollo musical. Pasó mucho tiempo aprendiendo acordes y habilidades, tocando junto con discos. Clapton usaba una grabadora portátil Grundig para grabar y escuchar sus sesiones de práctica una y otra vez hasta estar satisfecho con su progreso. Después de dejar la escuela Holyfield en Surbiton en 1961, asistió al Kingston College of Art, pero fue expulsado al final del año escolar porque seguía concentrándose más en la música que en el arte. Su nivel de habilidad con la guitarra había alcanzado un nivel avanzado. En consecuencia, se hizo famoso a los 16 años. Durante este tiempo, comenzó a actuar como músico callejero en lugares como Kingston, Richmond y el West End. En 1962, comenzó a tocar música blues en bares de Surrey como parte de un dúo con otro fanático del blues, Dave Brock. A los 17 años, se unió a su primera banda, The Roosters, un grupo británico temprano de rhythm and blues. Tom McGuinness tocaba la guitarra con ellos. Desde enero hasta agosto de 1963 permaneció con el grupo. Tocó con Casey Jones and the Engineers en una serie de 7 shows en octubre de ese mismo año. Antes de trabajar con Jimmy Page, Clapton tuvo un breve paso por otra banda. En octubre de 1963, Clapton se unió a los Yardbirds, una banda de rhythm and blues. Una gran parte de su estilo proviene del blues de Chicago y de músicos famosos como Buddy Guy, Freddie King y B.B. King, lo que lo hizo destacar de inmediato. Los Yardbirds comenzaron tocando versiones de canciones de blues y rápidamente ganaron muchos seguidores leales, especialmente después de obtener un contrato regular con los Rolling Stones en el Crawdaddy Club de Londres. Se hicieron aún más conocidos cuando salieron de gira con el famoso cantante de blues estadounidense, Sonny Boy Williamson II. Juntos grabaron un álbum en 1963, que fue lanzado en 1965. El jefe de los Yardbirds, Giorgio Gomelsky, le dio a Clapton el apodo de Slow Hand, mano lenta, porque el público aplaudía lentamente cada vez que Clapton tenía que cambiar una cuerda de guitarra rota durante un show. En diciembre de 1964, Clapton tocó por primera vez en el Royal Albert Hall, un lugar que eventualmente consideró como un espacio familiar y seguro debido a la cantidad de veces que actuó allí. En marzo de 1965, los Yardbirds tuvieron su primer gran éxito con la canción For Your Love, escrita por Graham Goldman. Sin embargo, Clapton estaba descontento con el giro de la banda hacia un sonido pop más comercial, ya que amaba profundamente el blues. Este descontento lo llevó a abandonar la banda. Después de dejar los Yardbirds, Clapton sugirió a Jimmy Page como posible reemplazo, pero Page, leal a Clapton, recomendó en su lugar a Jeff Beck. En abril de 1965, Clapton se unió brevemente a John Mayall and the Blues Breakers después de dejar los Yardbirds, pero el grupo se disolvió unos meses después. Durante el verano de ese año, Clapton trabajó con Jimmy Page en grabaciones que salieron bajo el nombre de Immediate All Stars. Después de eso, Clapton viajó a Grecia con una banda llamada The Glance
tocando con músicos locales hasta su regreso a Londres. En octubre de 1965, Clapton volvió a unirse a los Blues Breakers y rápidamente ganó reputación como uno de los mejores guitarristas de blues en los clubes de Londres. Su trabajo en el innovador álbum Blues Breakers, John Mayall with Eric Clapton, lanzado después de que dejó el grupo en julio de 1966, lo hizo aún más famoso. Durante este tiempo, Clapton utilizó una guitarra Les Paul de Gibson, junto con un amplificador Marshall, lo que llevó al famoso graffiti en Londres que decía «Clapton is God». Clapton es Dios. Aunque Clapton no disfrutaba el título y lo veía más como una aspiración que como una realidad, en julio de 1966 dejó los Blues Breakers para embarcarse en un nuevo camino musical. Ese mismo año se unió al supergrupo innovador Cream, junto con Ginger Baker en la batería y Jack Bruce en el bajo. Este grupo revolucionario marcó el comienzo de una etapa crucial para Clapton, quien comenzó a destacarse no solo como guitarrista, sino también como cantante y compositor. Las actuaciones electrizantes de Cream, caracterizadas por intensas improvisaciones de blues y solos épicos de guitarra, les valieron fama rápidamente y consolidaron a Clapton como una figura legendaria en la música. Aunque Clapton no era muy conocido en los Estados Unidos antes de unirse a Cream, su tiempo con la banda lo catapultó al estrellato internacional, comenzando con su presentación en el prestigioso National Jazz and Blues Festival. Sin embargo, también enfrentó una creciente competencia de artistas como Jimi Hendrix, cuya innovación influyó profundamente en el trabajo de Clapton. En 1967, Cream realizó su primera gira por Estados Unidos, donde Clapton tocó por primera vez su famosa guitarra The Fool. Fue una época de exploración psicodélica y gran creatividad musical. Los riffs incendiarios de Clapton contribuyeron al ascenso de Cream, especialmente en su segundo álbum, Disraeli Gears, grabado en Nueva York. Cream fue una de las primeras bandas de rock en mostrar un nivel de habilidad musical impresionante y utilizar la improvisación para aportar autenticidad a su música. Canciones como Sunshine of Your Love y White Room demostraron su éxito comercial. Sin embargo, Cream se disolvió en 1968 debido a desacuerdos crecientes, especialmente entre Bruce y Baker, la insatisfacción de Clapton y la influencia de la música de The Band y su álbum Music from Big Pink. Clapton y George Harrison trabajaron juntos en el último álbum de Cream, Goodbye, que incluyó el éxito Batch. Cream se reunió brevemente para dos shows importantes en 1993 y 2005, que dejaron a los fanáticos impresionados. En 1969, Clapton formó el supergrupo Blind Faith, junto a Ginger Baker, Steve Winwood y Rick Gretsch. Su debut fue un concierto en el Hyde Park de Londres ante 100,000 personas. Aunque Blind Faith tuvo un comienzo exitoso, la banda se disolvió después de solo 7 meses. Después de esto, Clapton colaboró con Delaney and Bonnie y otros artistas importantes como John Lennon, George Harrison y Stephen Stills. Ahora que conocemos los inicios de Clapton, pasemos a los primeros años de Jimmy Page. ¿Fueron similares a los de Clapton? Jimmy Page nació el 9 de enero de 1944 en el barrio londinense de Heston. Sus padres, James Patrick Page y Patricia Elizabeth Gaffigan, tenían raíces trabajadoras. Su padre era gerente de personal en una planta de plásticos, mientras que su madre irlandesa era secretaria de un médico. En 1952, la familia se mudó a Surrey, donde Page pasó gran parte de su infancia. Jimmy Page comenzó a tocar la guitarra a los 12 años. Encontró su primera guitarra española mientras vivía en Miles Road y recordó lo extraño que le pareció que estuviera en la casa. Aunque tomó algunas lecciones en Kingston, fue mayormente autodidacta. Desde muy joven, Page se dedicó por completo a la música. Practicaba entre 6 y 7 horas al día y llevaba su guitarra a la escuela secundaria, aunque a veces se la confiscaban y se la devolvían al final de las clases. Al principio, Page se sintió inspirado por guitarristas de rockabilly como Scotty Moore y James Burton, quienes tocaban en los discos de Elvis Presley. Incluso imitó el estilo de Moore en una versión en vivo de Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Su primera guitarra acústica fue una Hofner President,
que compró con el dinero que había ahorrado trabajando durante el verano. Más tarde, adquirió una guitarra eléctrica Futurama Gracioso de 1959, aunque eventualmente la reemplazó por una Fender Telecaster. Page era un amante de la música folk acústica, el skiffle, un estilo popular en Inglaterra en ese momento, y el blues de artistas como Buddy Guy, Freddie King, Elmore James y B.B. King. Esta combinación de influencias marcó el inicio de su estilo musical. A los 13 años, Page participó en el programa All Your Own Talent de la BBC, tocando canciones de skiffle con una influencia estadounidense. Durante la transmisión, expresó su deseo de dedicarse al estudio de la biología con la esperanza de encontrar una cura para el cáncer, si aún no se había descubierto. Sin embargo, su amor por la música prevaleció. Page comenzó a tocar con pequeñas bandas locales. A los 14 años, se unió a Malcolm Austin and the Whirlwinds, donde interpretaban canciones de Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Sin embargo, el grupo no duró mucho, y Page formó The Paramounts con Rod Wyatt y otros músicos locales. Su primera presentación como banda fue en Epsom, donde incluso llegaron a abrir para Johnny Kidd and the Pirates. A los 15 años, Page decidió abandonar la escuela secundaria para centrarse en su carrera musical. Aunque enfrentó críticas por parte de los maestros, su pasión por la música era clara. Durante ese tiempo, trabajó con diversos grupos, actuando donde fuera necesario para conseguir una presentación. En una entrevista, Page recordó que tocaba con cualquiera que pudiera armar un concierto. Entre 1960 y 1961, Page colaboró con el poeta Royston Ellis y el cantante Rhett E. Lewis. Más tarde, se unió a la banda The Crusaders, dirigida por Neil Christian, con quienes trabajó durante 2 años. Durante ese tiempo, Page participó en grabaciones como The Road to Love en 1962. Sin embargo, mientras estaba de gira, contrajo fiebre glandular, lo que lo obligó a retirarse temporalmente de la música. Tras recuperarse, Page se matriculó en el Sutton Art College, en Surrey, para estudiar pintura, otra de sus pasiones. Aún así, continuó tocando la guitarra de manera ocasional y empezó a hacerse un nombre en la escena musical de Londres. Su talento llamó la atención de músicos destacados como Eric Clapton, Jeff Beck y Alexis Corner, quienes lo invitaron a colaborar en diversos proyectos. En la década de 1960, Jimmy Page comenzó a trabajar como guitarrista de sesión. Era conocido por su habilidad, versatilidad y fiabilidad, lo que lo convirtió en uno de los músicos más solicitados de la época. Page trabajó con artistas como The Who y The Kinks. Su contribución en canciones como I Can't Explain de The Who y en los primeros discos de The Kinks consolidó su reputación. Page también tocó en el fondo musical de la película A Hard Day's Night de los Beatles en 1964. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales lo llevó a colaborar con artistas como Shirley Bassey, Petula Clark, Van Morrison y muchos más. Incluso trabajó en álbumes icónicos como Sunshine Superman de Donovan. Aunque era muy exitoso como músico de sesión, Page comenzó a alejarse de este trabajo a mediados de la década de 1960, ya que prefería centrarse en proyectos creativos. Rechazó una oferta para unirse a los Yardbirds como reemplazo de Clapton en 1964, sugiriendo a Jeff Beck en su lugar, lo que fortaleció aún más su relación con Clapton. El conflicto entre Clapton y Page surgió en las sesiones de grabación que originalmente estaban destinadas a reinterpretaciones creativas de música blues. Sin embargo, Andrew Loog Oldham, el manager de los Rolling Stones y propietario de Immediate Records, intervino. Usó los contratos de Clapton y Page con Immediate Records para tomar control de las cintas de grabación. Oldham añadió overdubs con miembros de los Rolling Stones, incluido Mick Jagger en la armónica, y lanzó las grabaciones al público. Clapton se sintió traicionado porque consideraba que estas sesiones eran un espacio de libertad artística, lejos de las presiones comerciales. Este evento generó tensiones entre Clapton y Page, erosionando la confianza que habían construido. Aunque Page afirmó que también fue víctima de las artimañas de Oldham, el daño ya estaba hecho.
A pesar del incidente, ambos continuaron colaborando ocasionalmente, como en el concierto benéfico de Ronnie Lane en 1983. Sin embargo, la desconfianza persistió, y su relación nunca volvió a ser la misma. Clapton expresó públicamente su frustración por cómo las grabaciones fueron comercializadas, considerando que se había perdido la esencia creativa original. A pesar de las tensiones que surgieron entre Eric Clapton y Jimmy Page tras el incidente con Immediate Records, ambos continuaron construyendo sus legendarias carreras. Clapton se consolidó como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, con éxitos tanto en solitario como con bandas como Cream, Blind Faith y Derek and the Dominos. Por su parte, Page llevó a Led Zeppelin a convertirse en una de las bandas de rock más importantes y revolucionarias de la historia. Sin embargo, el conflicto dejó una marca permanente en su relación personal. Clapton veía las sesiones de grabación como un espacio sagrado de experimentación musical, y el hecho de que fueran manipuladas para obtener beneficios comerciales lo dejó con un sentimiento de traición. Para Page, aunque afirmaba no haber tenido control sobre la situación, el evento también supuso un punto de inflexión en la dinámica de su amistad con Clapton. A lo largo de los años hubo ocasiones en las que Clapton y Page lograron superar sus diferencias y compartir el escenario nuevamente. En eventos como el concierto benéfico Arms de Ronnie Lane en 1983, ambos mostraron que a pesar de sus conflictos pasados, aún podían colaborar y respetar mutuamente sus habilidades musicales. Estas actuaciones fueron un recordatorio del profundo vínculo que alguna vez compartieron como pioneros de la guitarra y amantes del blues. Más adelante en sus carreras, Clapton y Page participaron en otros proyectos individuales y conjuntos que reflejaron su madurez como artistas. Aunque nunca recuperaron la cercanía que tuvieron en sus primeros años, su relación evolucionó hacia un reconocimiento mutuo de sus contribuciones al mundo de la música. La historia de Eric Clapton y Jimmy Page es un reflejo de la complejidad de las relaciones en la industria musical. Por un lado está el profundo respeto y admiración que compartieron por el arte de la guitarra. Por otro, las presiones del éxito y las influencias externas, como la intervención de productores y managers, pusieron a prueba los límites de su amistad. El incidente con Immediate Records no solo destacó los desafíos de preservar la integridad artística en un entorno comercial, sino que también sirvió como una lección para ambos sobre los riesgos de ceder el control de su música. Sin embargo, en lugar de definir sus legados, el conflicto añadió una dimensión más profunda a la narrativa de sus vidas. Hoy en día, tanto Clapton como Page son recordados como íconos de la música, cuyas contribuciones cambiaron para siempre el panorama del rock, aunque el episodio que dividió su amistad nunca fue completamente olvidado. No logró eclipsar la magnitud de su talento ni el impacto que tuvieron en sus respectivas carreras. Para los fanáticos, su relación sigue siendo una fuente de fascinación, un testimonio de la pasión y la rivalidad que a menudo coexisten en el mundo del arte. Si bien nunca fueron los mejores amigos después del incidente, Clapton y Page lograron trascender las tensiones para mantener una relación profesional marcada por el respeto. Las ocasiones en las que compartieron el escenario más adelante en sus vidas dejaron en claro que, a pesar de los desacuerdos, ambos reconocían la importancia de los momentos que crearon juntos en la historia de la música. Si te gustó este video, por favor, haz clic en el botón de siguiente y compártelo con tus amigos.